Muy buenos días. A nombre del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, les damos la más cordial de las bienvenidas a la conferencia magistral Retos y Perspectivas de la Participación Política de las Mujeres en el proceso 2023-2024, cuyo objetivo es analizar los retos a los que se enfrentaron las candidatas en el pasado proceso electoral, así como las autoridades administrativas y jurisdiccionales en materia de paridad de género y violencia política contra las mujeres en razón de género. Le damos la bienvenida a nuestra conferencista invitada, la maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez, consejera electoral del Instituto Nacional Electoral. Gracias por aceptar la invitación para compartirnos sus experiencias. Nos acompaña en este día el licenciado Arturo Fajardo Mejía, consejero presidente del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, las consejeras electorales, maestra Gloria Isela García Cuadras, titular de la Comisión de Igualdad de Género y Derechos Humanos del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, la licenciada Marisol Quevedo González, y la licenciada Judith Gabriela López del Rincón, quienes son integrantes de la comisión. También nos acompañan los consejeros electorales, doctor Martín González Burgos, licenciado Rafael Bermúdez Soto y licenciado Óscar Sánchez Félix, así como el secretario ejecutivo, licenciado José Guadalupe Huicho Rojas. Gracias por estar aquí con nosotros. Agradecemos a las personas invitadas, quienes de manera virtual nos acompañan de las diputaciones del H Congreso del Estado, mujeres presidentas municipales, síndicas procuradoras, regidoras, de la Secretaría de Mujeres en el Estado, magistraturas del Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa, al vocal ejecutivo de la Junta Local del INE en Sinaloa, de la Comisión de Derechos Humanos, Comisión de Acceso a la Información Pública, presidencias y encargadas de áreas de las mujeres de partidos políticos en el Estado, así como a los representantes de los mismos ante el Consejo General de este instituto, a las asociaciones de la sociedad civil y a las consejerías de los consejos electorales municipales y distritales. A continuación, cedemos el uso de la voz al licenciado Arturo Fajardo Mejía, consejero presidente del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, para que nos dirija unas palabras. Muchas gracias, Elsa. Un buen día de nuevo a todas y todos quienes nos acompañan en este evento. Desde luego a quienes nos van a seguir, que nos están siguiendo a través de nuestras redes, de la página, del portal de este instituto, a quienes nos acompañan de manera virtual conectándose en las representaciones de organismos autónomos, del Secretaría de las Mujeres, del partido, del Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa, reiterarles el saludo, ¿no? Que él hace un momento profirió. Bien, pues ahorita ya estamos prácticamente a unos días de que concluya el proceso electoral local en Sinaloa. Tenemos todavía seis elecciones municipales en sala superior. Sabemos que a partir del 1 de noviembre asumen las nuevas presidencias y pues para quienes las nuevas generaciones quizá les parezca muy natural el observar que ya tenemos 3 legislaturas en Sinaloa, las 3 recientes, en las que hay más mujeres que hombres, diputadas, y que en los ayuntamientos pues cada vez tenemos también más presidentas, más regidoras, y sobre todo con los resultados hasta ahorita, obviamente estamos pendientes de los últimos resultados, gracias a las acciones afirmativas implementadas por la Comisión de Igualdad de Género y avaladas, y desde luego por mis compañeros consejeros, estaríamos teniendo la primera alcaldesa en el municipio de Mazatlán. Entonces pareciera como muy normal, sin embargo, pues quienes ya tenemos un buen rato por acá, sabemos que no ha sido fácil. Parece una frase muy hecha a golpe de sentencia y sin restarle ningún mérito a tribunales, desde luego, y menos estando presente nuestra amiga presidenta del Tribunal Electoral, Sinaloa, la magistrada Carolina. Yo creo que no podemos de ninguna manera dejar de mencionar que también ha sido gracias en un primer término a los órganos electorales en las entidades federativas y desde luego al Instituto Nacional Electoral, y que es mejor que una de las grandes impulsoras, junto con el resto de sus compañeras y compañeros, desde luego,
de tantas acciones afirmativas que hoy ya se ven reflejadas en la ley. Pero falta mucho todavía por hacer y bueno, pues precisamente de eso se trata, de que hoy nos comparta la consejera Claudia Zavala, quien de nuevo agradecemos el que haya aceptado la invitación, que nos comparta sus experiencias y cómo hemos llegado a este estatus en el que, insisto, pues todavía nos falta por ajustar bastantes cosas, ¿no? Entonces, además de que siempre ha sido, y tengo que decirlo aquí para que todo el mundo escuche, una muy importante aliada no me gusta decirlo, pues, de los institutos electorales locales. Y por lo tanto, pues doble vaya, la satisfacción de que sea ella quien nos imparta esta plática. Y obviamente, pues no quiero restar tiempo para mejor dejar que ella sea quien nos platique eh, pues lo que hoy nos interesa a todas y todos conocer. Muchas gracias, consejera, por estar con nosotros y muchas gracias a todas y todos quienes se conectaron. Un saludo. Muchas gracias, consejero presidente, por su mensaje. Acto seguido, cederemos el uso de la voz a la maestra Gloria Isela García Cuadras, consejera electoral y titular de la Comisión de Igualdad de Género y Derechos Humanos del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, quien fungirá como moderadora de este evento. Es suyo el micrófono. Muchas gracias, Elsa. Muy buenos días, tardes para quienes estén sintonizando desde como de otros lugares, como es el centro de la ciudad de México. Y saben, el día de hoy, bien lo dice el presidente, vamos a ser muy ejecutivos tratando de dar todo el espacio y aprovechar los minutos que la consejera Claudia Zavala nos está brindando para platicar de la importancia de los resultados del proceso electoral 2023-2024, el cual, como se ha comentado en otros foros, pues es de suma trascendencia, pues se eligieron más de 20,700 cargos, entre los cuales pues se renovaron varias gubernaturas, y hay números buenos en cuanto a la presencia de primeras mandatarias en algunos estados. Sinaloa todavía no tiene la fortuna de ser gobernado por una mujer, pero yo espero que pronto sea así. Y agradezco la presencia de todas y todos aquí. Estamos además de las consejerías, personal del Instituto Electoral que está muy interesado en conocer esta temática, así que agradezco significativamente su presencia, además de todo el Consejo General y las áreas que estamos involucradas. Voy a leer una síntesis curricular de la maestra Claudia Zavala, la cual es brevísima, pues solo relata a muy poca cuestión de toda su trayectoria, pero es con el fin de pues avanzar, de dar más espacio para que nos platique todo lo que se vio en este proceso electoral, los esfuerzos del Instituto Electoral Nacional y también de los institutos electorales locales, y cómo vamos a 71 años del reconocimiento del voto de las mujeres en México. Como lo dijo el presidente, muy significativo para nosotros que las generaciones nuevas que nacieron con el ejercicio del derecho al voto y también ser votadas, estén al tanto de todos los esfuerzos que se han hecho desde antaño para lograr este 2024 la ocupación de ciertos espacios del ámbito público de mujeres. Sin más, voy a leer esta breve reseña, la cual señala que la maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez es licenciada y maestra en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, con estudios especializados en teoría de la Constitución, democracia, género, multiculturalismo, derecho procesal, teoría de la prueba, derecho administrativo sancionador, entre otros, y cuenta con formación especializada por la carrera judicial. Se ha desempeñado como secretaria auxiliar de estudio y cuenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, directora del Centro de Capacitación del propio tribunal, consejera presidenta del Instituto Electoral del Distrito Federal y consejera electoral de ese mismo instituto hasta 2003. En marzo del 2003 a 2016 se desempeñó otra vez como secretaria de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y en 2016 se integró a la ponencia la magistrada de Sala Superior Janine Otalora Malasis como secretaria e instructora. Actualmente ella es consejera electoral del Instituto Nacional Electoral y es la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación de este órgano nacional de elecciones. Así que, sin más, es suyo el micrófono, maestra. Muchas gracias por su compañía.
Muchísimas gracias, consejera Isela. Por supuesto que saludo con mucho gusto. Buenos días al presidente Arturo. Gracias porque por su voz, a través de su voz, las y los consejeros me hicieron favor de invitarme. Muchas gracias. De verdad se los aprecio muchísimo y lo tomo con mucha responsabilidad porque saludo a todas las personas de todas las instituciones que están en esta reunión. Están del OPLE, del Instituto Electoral de Sinaloa, por supuesto, de la vocalía ejecutiva, de las vocalías distritales. Está la presidenta del Tribunal Electoral, Carolina, muchas gracias, mucho gusto en saludarte, pero también nos acompañan del Instituto de Mujeres, Rosa Elena y demás personas que están por ahí. Así es un alto compromiso tratar un tema en el que, si ustedes me lo permiten, voy a dar una especie de historia de las luchas para la conquista de nuestros derechos, pero luego cómo lo hemos convertido en acciones, esas conquistas que hemos tenido y los logros, pero también los pendientes, porque todavía tenemos pendientes. Lo haré de una manera general, primero para el ámbito electoral, voy a referirme particularmente a los derechos políticos y después lo voy a ver con unos ejemplos pues en Sinaloa y los pendientes que tenemos también en Sinaloa. Yo sé que mis compañeras, las colegas, los consejeros del instituto han estado trabajando arduo, pero siempre no está por demás ver que todavía tenemos retos. Y de esos retos, a mí me encanta que estén aquí también nuestras compañeras y amigas de los tribunales, porque hemos avanzado de la mano, ¿no? A veces los tribunales con su enfoque de derechos humanos nos dicen, puedes llegar un poquito más, ándale, éntrale, y nos meten al ruedo, y eso ha favorecido muchas cosas, y hay que estar, yo creo que, sobre todo en Sinaloa, donde yo he conocido muchas mujeres bien comprometidas con la defensa de los derechos político-electorales, y ahora están en estas instituciones, y eso, pues, yo creo que me impulsa más. Miren, quiero platicar con ustedes primero un poco de historia de lo que hemos tenido para nosotros llegar a donde estamos ahora como institución y en el avance de los derechos. Porque hay que partir de la base, ya lo decía el presidente del instituto, sí hay más mujeres en los cargos, sí, afortunadamente, porque hemos trabajado duro para ello. Hemos solventado bastantes desafíos y retos que hemos tenido enfrente, y yo creo que las autoridades electorales hemos caminado juntas en la conquista y sobre todo en la materialización, en la eficacia de lo ya conquistado, pero como les decía, pues todavía tenemos algunos retos. ¿Qué hemos logrado en lo formal? En lo formal, pues tenemos instrumentos internacionales que nos sirvieron de paraguas para poder avanzar en nuestra legislación local. Y estos instrumentos internacionales datan de siglos pasados algunos, ¿no? Y se han modificado y en el presente todavía tenemos, pero también se han arropado con recomendaciones particulares, con opiniones consultivas, que nos han dado el marco jurídico del cual hemos partido las autoridades electorales para poder avanzar en la conquista de los derechos políticos y en su materialización y eficacia al momento de ejercerlos. Hemos tomado estos instrumentos internacionales, los han retomado también las legisladoras al momento de presentar estas iniciativas para el avance de nuestros derechos, y ese paraguas nos ha servido para avanzar incluso con ausencias legislativas de nuestros cuerpos normativos. Y ahora, pues, estos son algunos de los instrumentos, pero cada uno de esos podemos irlo desglosando y después vamos a ver también instrumentos internacionales que nos han arropado para ver el enfoque de interseccionalidad en el ejercicio de los derechos político-electorales. Así que
Afortunadamente, con este paraguas, nosotros también tuvimos una reforma en junio de 2011 al artículo 1 constitucional, que es un parteaguas porque nos da la perspectiva de derechos humanos. Esa perspectiva que necesitamos tener al momento de realizar nuestras actuaciones, ya sea como autoridades administrativas, dentro de los tribunales electorales también que deben juzgar con esta perspectiva de derechos humanos, además de otras perspectivas, y pues se ha transformado ya en nuestro ámbito nacional, en nuestra Carta Magna, en nuestro pacto fundamental y también en el artículo 4. Por fin, después de muchos años, en los 70, logramos que se reconociera por lo menos la igualdad formal de hombres y mujeres, que también es un principio que nos ha abrazado para las interpretaciones, la aplicación del derecho, los avances que hemos tenido. Yo siempre parto de la base que el derecho humano, la dignidad de las personas, la dignidad humana es el derecho base sobre el que trabajamos. Todos aquellos derechos, la igualdad, la no discriminación, la vida libre de violencia, la defensa de todos los derechos humanos parten de este parámetro de la dignidad humana como un derecho esencial y fundamental. Si nosotros lo vemos así, pues es una garantía de todos nuestros derechos humanos el que nosotros trabajemos por la eficacia de los derechos, pero sobre todo, y en temas de los derechos de las mujeres, donde lamentablemente tenemos que, a la par que hemos ido conquistando derechos, también la violencia ha sido esta sombra, esta presencia que merma y que lastima el ejercicio pleno de nuestros derechos, pues es como lo debemos de ver para reconocer el ejercicio efectivo de todos los derechos humanos que tenemos las mujeres, entre ellos los derechos político-electorales. Y déjenme decirles que, aunque parezca redundante, sí, los derechos de las mujeres son derechos humanos, porque muchas veces a nosotros nos colocaron en una situación de sujetas que no teníamos derechos, personas sin derechos. Pasamos de ser concebidas incluso en la neutralidad del derecho como las cosas que no podíamos tener autonomía, y digo cosas porque en la res pública del derecho romano, pues a las personas que no se les reconocían derechos se les ponía y se les colocaba de ese lado a pasar a ser sujetas de derechos por la conquista de los derechos que hemos tenido. Las mujeres desde siglos pasados hemos estado luchando por conquistar nuestra ciudadanía, porque no la teníamos, y los movimientos no son ni del siglo pasado, del 20, del 19. En el 19 hubo un gran movimiento y mujeres de otros siglos pasados adelantadas a su época, pues ya luchaban por la conquista de estos derechos. Empezamos por los derechos básicos, el derecho a la educación, el derecho a la salud, pero a su vez, obviamente, la ciudadanía, al reconocernos como personas con derechos y obligaciones, fue fundamental y salió a la luz. Nosotros tenemos en México, por ejemplo, desde 1824, mujeres zacatecanas ya demandaban la ciudadanía desde la Constitución. Entonces empezaron a trabajar, pero también porque conocían los movimientos feministas de las sufragistas en otras partes del mundo. Entonces, obviamente resonaban, y digo, son mujeres que se adelantaron a su época, porque coloquémonos en ese momento, en esas circunstancias, donde toda la sociedad hasta veía mal estas luchas de las mujeres sufragistas, ¿no? Veían mal, las discriminaban, las dejaban a un lado y las colocaban en situaciones de riesgo. Muchas mujeres dieron su vida también por conquistar derechos y la ciudadanía de las mujeres en general. Así que podemos dar el recorrido a nivel mundial,
pero también en México tuvimos mujeres muy comprometidas que, conociendo esas situaciones, lucharon aquí en México por la conquista de nuestros derechos. Nosotros en 1916 tuvimos el Congreso Feminista en Yucatán, mujeres con mucha conciencia política, con mucha conciencia de los derechos, pero en una sociedad que tenía estructuras patriarcales que les impedían ejercer sus derechos. Incluso algunas de nuestras mujeres, tomando en consideración que la Constitución podía ser interpretada con que el derecho también de las mujeres a poder ser votadas, tuvieron esa posibilidad no solo ante las redacciones antiguas, de postularse a diputaciones con burlas y con descalificaciones, pero lo hacían y lo intentaban, y eso fue lo que nos logró que nosotros pudiéramos conquistar el derecho a votar, todos los otros derechos que tienen y que vienen en el ámbito político para la participación política. Hoy, las mujeres tenemos reconocido el derecho a votar desde 1953. Nosotros acabamos de recordar, y este mismo evento es parte de esta remembranza que hacemos de la lucha y la conquista de nuestros derechos, y hay que ponerlo en esos términos, porque no nos los regalaron, los conquistamos las mujeres. Mujeres dieron vida, mujeres también fueron descalificadas socialmente para lograr lo que hoy naturalmente tenemos como conquista de derechos políticos. Entonces, ese derecho y ese reconocimiento de ciudadanía nos permite votar, pero también participar activamente en las asociaciones o como afiliadas de los partidos políticos, de asociaciones políticas, en fin, esta participación global. Y sobre todo también tenemos el derecho a ser elegibles y a ser electas para los cargos de elección popular. ¿Dónde empezó nuestra historia? Lo acabamos de recordar y lo seguimos recordando, porque el 17 de octubre conmemoramos esta conquista del derecho a la ciudadanía, al voto, que se reconoció y se publicó en 1953. Recuerden ustedes que nosotros nos habíamos quedado por la falta de publicación años antes de la ley, y entonces ahora sí, pues ya con la publicación que se reconoce la ciudadanía, y las mujeres después del 53 pudimos votar por primera vez en 1955. Esto es importante también que lo recordemos, porque fíjense, pasaron 20 años y después hubo una reforma en 1974 que ya se atrevió a reconocer lo que siempre debe de ser parte de nuestra vida, la igualdad, y reconoció la igualdad formal. Eso fue en 1974. Y ahorita estamos trabajando en una iniciativa en el ámbito nacional para pasar a la igualdad sustantiva, también escrita en el derecho, porque de facto, pues hemos estado trabajando para lograr esa igualdad sustantiva. En esa medida, ¿cómo empezamos en materia electoral? Porque es que si no recordamos la historia, muchas veces la vamos a volver a repetir. En los 90s, nosotros, las mujeres políticas, tenían un activismo fuerte para el reconocimiento de los derechos, y ya querían que en las leyes existiera el mandato de que los partidos políticos, que con un esquema patriarcal, pues no las postulaban para las candidaturas, tuvieran ya la obligación legal para que pudieran promover a las mujeres en las candidaturas. Sí había candidatas, pero eran muy pocas las mujeres que postulaban, y con mucho sacrificio llegaban a tener los cargos. En el 93 nosotros alcanzamos a las mujeres políticas. Cuando yo digo nosotros, pues es porque es las mujeres, ¿no? Me pongo ahí, pero fue un trabajo también, un trabajo político al interior de los congresos, sobre todo de la Cámara de Diputaciones, de senadurías, de las mujeres políticas, de distintos partidos políticos. No se nos olvide también eso, porque sobrepusieron estas agendas
de los partidos políticos se unieron para alcanzar estos logros para la conquista de los derechos de las mujeres. Y todo empezó por recomendaciones. Después pasamos a unas cuotas del 70-30, que no cambiaron, o sea, estas cuotas se dieron junto con la reforma de 1996, que fue una reforma estructural al sistema electoral, y ahí se incluyeron estas cuotas 70-30, decía de un mismo género, pero pues el 70 siempre era el masculino. Nunca ocupamos las mujeres esa cuota del 70% y los hombres se pasaron al 30%. Cuando se da la reforma de 2002, ahí esta reforma incluye para las candidaturas propietarias, porque evidentemente, fíjense que la historia siempre se pone la regla y siempre hay un mecanismo para evadir la regla, y entonces decían, pues sí cumplimos con la cuota, pero ahora en las suplentes, ¿no? Entonces, se fueron dando los ajustes de tal manera que llegamos a 2008 con un ajuste en el que se incrementó la cuota 60-40, pero de ahí, todo ese inter de reformas tienen su propia historia, incluso documentada en los tribunales, respecto de cómo le hacían para evadir las cosas. Y es que había una cláusula que causó mucho perjuicio, porque por ahí se decía que era una cláusula de excepción, pues es que si no salían de los procesos internos de los partidos políticos, pues era una cláusula de excepción para dejar de cumplir con la cuota legal establecida. Entonces, también se dio el factor, y este factor fue lo que generó una sentencia que ha sido pues muy significativa para evitar que los partidos políticos evadan su obligación de postular mujeres, que fue el que postulaban mujeres propietarias, ponían suplentes, ponían a sus suplentes hombres, y ya que llegaban al cargo, o casi de inmediato que tomaban la protesta, o unos días después, renunciaban las mujeres propietarias y entraban al cargo los hombres que eran sus suplentes. En 2011, fíjense, empezamos en los 90 formalmente a trabajarlo en el derecho, 93, y en 2011 se da una sentencia que ha sido, yo creo que muy significativa en términos de perspectiva de género, la 12624 de 2011, un juicio ciudadano, en el que se obliga a los partidos políticos a que se presenten las candidaturas del mismo género. Y después vamos a pasar a la alternancia, a los géneros alternados, ¿no? En estos supuestos para evitar que dejaran de cumplir. Cuando llegamos al 2014, otra gran reforma que transforma nuestro sistema electoral, siempre se van dando así con unos bloques de reformas trascendentes. Afortunadamente, las mujeres políticas logran que se implemente el principio de paridad, que se reconozca la paridad como principio en nuestro sistema electoral. Y déjenme decirles que cuando empezó, se quiso entender y nos quisieron colocar que esa paridad era una cuota de 50-50. Así se quiso entender en un principio. Así se fue a alegar a los tribunales. Pero afortunadamente la visión de los tribunales lo que dejó claro es que el principio es más que una cuota. Es un principio que como tal irradia a todo nuestro ordenamiento jurídico. A partir de esas definiciones, las autoridades electorales, y aquí sí hay que dejarlo muy claro, hemos entrado en una acción pues conjunta y concertada con el sistema electoral. Desde el INE, en 2014 se transforma el IFE en INE, y desde el INE se empiezan a tomar acciones, pero también desde los institutos electorales locales. Y no es gratuito esto. Fíjense que con esta reforma de 2014 pasó la facultad de nombrar a consejeras y consejeros al INE, y los nombramientos siempre fueron paritarios. Y ahí está la importancia de tener voces de mujeres en las autoridades, en los cargos de decisión, porque también se incorpora en esos cargos la visión de las mujeres.
las agendas de las mujeres, las necesidades de las mujeres desde nuestro ámbito de competencia. Así que miren, en 2015 se da un movimiento de impugnaciones justo porque en los estados las autoridades empiezan a trabajar, también las legisladoras y al interior de los congresos se empiezan a dar los movimientos y claro que llegan las impugnaciones, sobre todo a la última etapa que es la sala superior, y la sala superior ahí toma definiciones que se convierten en jurisprudencias importantes. Ustedes saben que la jurisprudencia se convierte en norma y es obligatoria para todas las autoridades electorales. Y entonces sí empezamos con un proceso de transformación ya coordinados, las visiones desde las autoridades administrativas electorales, las decisiones con perspectiva de género, con enfoque de derechos humanos desde los tribunales electorales, a veces desde los estados y otras veces ya concretados en la sala superior con reformas y normas y jurisprudencias importantes que nos permiten accionar a las autoridades administrativas electorales. Dentro de esas acciones, pues, por ejemplo, en 2008, yo ya estaba incorporada como consejera, pues nosotros nos atrevimos a fijar una serie de acciones afirmativas, tanto a cargos de diputaciones federales como de senadurías, algo que no hubiera sido posible pensarlo en los 90s, donde había recomendaciones, o a principios de los 2000, que fue pedir a los partidos políticos el encabezamiento de las listas de RP de mujeres, de fórmulas de mujeres. Porque antes, acuérdense que se concebía que estas listas pues eran los acuerdos políticos para las fuerzas y los liderazgos políticos fuertes al interior de los partidos, que siempre resultaba que eran hombres. Estos ajustes que fuimos tomando fueron tomando una dimensión ya al momento de ocupar los cargos. Y empezaron a incrementarse el acceso de las mujeres a las diputaciones. Pero en el Inter, las mujeres legisladoras, las organizaciones de la sociedad civil nos dieron una muy buena sorpresa porque en 2019 se aprueba la reforma constitucional conocida como paridad en todo. Y aquí justamente esa reforma irradia este principio en todos los ámbitos de poder público, en la administración pública, en los poderes ejecutivos, en los poderes legislativos y sobre todo también en órganos autónomos, que dicho sea de paso, en la materia electoral nosotros ya teníamos la paridad en la construcción y en la constitución de las y los consejeros. No solo en los institutos electorales locales, también este enfoque se trasladó a los consejos distritales, a los consejos locales, o sea, fue una transformación la que empezamos a tener. En 2021 llegamos ya con un piso más elevado de la paridad en todo y ahí es cuando empezamos a tener unos enfoques. Nosotros en las diputaciones federales mantuvimos estos encabezamientos de listas de RP y siempre aplicábamos la paridad flexible en las fórmulas de candidaturas porque dijimos, bueno, si bien las candidaturas deben de ser del mismo género, cuando el propietario sea hombre y quiera tener una suplente mujer, lo puede hacer porque si él se va, llega una mujer y entonces daba una lógica y una integralidad a lo que son nuestras acciones afirmativas para lograr superar la subrepresentación de las mujeres. Y miren cómo estuvimos los resultados, porque esa reforma de paridad en todo también tuvo un sentido y logró un eco en los cargos de elección popular unipersonales, que son las gubernaturas. Quienes están aquí que me acompañan de la materia electoral, les será muy familiar la discusión que se dio, que cómo nos atrevíamos nosotros a entrar en esos cargos unipersonales. Ese era el cuestionamiento que se nos hacía. Y nosotros del lado del instituto decíamos, a ver, paridad en todo, dice todos los cargos de elección popular, constitucionalmente. Si veíamos los tratados internacionales,
más arropaba nuestra tesis. Y decíamos, un Estado por sí mismo no podría haber la integración total de la nación nacional en los estados, porque tiene una gubernatura. Pero el INE, al ser una autoridad rectora del sistema electoral, obviamente con esta visión panorámica, lo que veíamos era una subrepresentación en los cargos de gubernatura. En los cargos de gubernatura habíamos alcanzado máximo 7 en una historia de años. Por eso decidimos elaborar un acuerdo en el que se exigiera, en ese momento iba a haber 15 estados con gubernaturas, y aplicar este enfoque de paridad, esta acción de paridad para esas 15 y exigirles a los partidos políticos postulación de 8, 7, porque era un número impar. Se impugnó porque sí había mucho enojo, sí había mucha tensión de parte de los partidos políticos. Ellos decían que ya les íbamos a decir nosotras a quién postular. Nunca fue la intención, siempre fue dar una eficacia al principio de paridad en todo. El Tribunal Electoral dijo que el INE no lo podía hacer, que esa es una facultad del Congreso de la Unión y de los congresos locales, pero con una perspectiva de derechos humanos, como Tribunal Constitucional, conservó esa obligación. Entonces, vean los resultados. Nosotros, a través de estos años, hemos logrado integraciones paritarias, pero vean el proceso electoral 2021, donde se rompe un mito muy grande que era que las mujeres pues no eran buenas para competir en las campañas, que la gente no iba a votar por mujeres. A nivel federal, 148 mujeres conquistaron en los distritos el triunfo por mayoría relativa. Entonces, claro que las mujeres lograron triunfos en sus campañas, en su trabajo político. Y miren el avance que dimos en términos de paridad en gubernaturas. 6 mujeres en el proceso 2021 se incorporaron como mujeres gobernadoras. Luego en el 21-22, 2, porque seguimos aplicando, porque lógico, los congresos no cumplieron en una primera fase, y otros lo que decían, bueno, pues es que hay que aplicar el principio de alternancia. Sí, ¿a partir de qué género y en qué momentos? Entonces empezamos nosotros a trabajar y a impulsar estas acciones desde las autoridades, y hoy, en 2024, se incorporaron 4 mujeres más. Tenemos un número significativo, 13 mujeres que van a estar gobernando en México, tomando las decisiones de primer nivel en los estados de la República. Así que creo que nuestra historia nos da esta posibilidad de no desistir y seguir tomando las medidas, porque hay que estabilizar, que se normalice que las mujeres están en campañas, son candidatas, acceden a los cargos, ejercen el poder. Por eso insistimos para este proceso electoral en acciones afirmativas, porque nosotros no podemos tener retrocesos. Y entonces ahora lo que sí tuvimos es ya mayor aceptación, porque al principio eran acuerdos que generaban mucha tensión con los partidos políticos, y hoy los partidos políticos, algo que también aprendimos las autoridades, es a darles tiempo, a emitir estos acuerdos con tiempo para que los partidos políticos puedan estructurarse para cumplir con estas acciones y que no sean casi ya cuando inician o ya iniciados sus procesos internos. Y la lógica de las autoridades electorales es ir construyendo estos acuerdos a partir de los datos que tenemos del proceso anterior para poder avanzar en términos de paridad. Entonces, aquí les dejo listadas acciones que ustedes, quienes están en la materia electoral, ya están familiarizados. Quienes no están en la materia electoral, estos son los temas que nos han abonado para poder avanzar en términos de paridad. Obviamente, las fórmulas de candidaturas de las personas del mismo género, salvo las mixtas, cuando el hombre es el propietario, puede ser
una mujer. En cuanto a las candidaturas de senaduría por mayoría relativa, nosotros exigimos que las fórmulas una y una, ¿no? La primera fórmula de la lista de candidaturas de género distinto a la segunda, porque pues luego nos las ponían del mismo género. Y respecto de la lista de candidaturas por entidad federativa, siempre dijimos que el 50% encabezada por hombres y el 50% por mujeres. Y esos son los ajustes que han permitido hoy los resultados que tenemos. En las listas de RP exigimos la alternancia de género hasta agotar la lista, y en los casos de senaduría sí dijimos que la lista podría encabezarse por cualquiera de los dos géneros. En 2021 lo habíamos exigido para las mujeres, ahorita ya dijimos que cualquiera de los dos géneros, y en la de diputaciones habíamos dicho que 3 listas de las 5 de género distinto. Entonces, para este proceso electoral dijimos, pues en las que el proceso pasado pusiste un género, cámbialo ahora, invierte. Porque muchos pusieron 3 mujeres, 3 listas encabezadas por mujeres, 2 por hombres, pero algunos partidos pusieron 2 encabezadas por mujeres, 3 de mujeres, y en este proceso invertimos para que fueran alternados en cuanto a las listas. También nosotros tuvimos una gran cantidad de mujeres ahora ya en este proceso electoral. Aquí les dejo los datos de cuántas mujeres fueron candidatas a raíz de estas reglas que pusimos, tanto para mayoría relativa como para representación proporcional. Y por supuesto volvimos a aplicar las reglas de paridad en las 9 gubernaturas que iban a estar en los cargos de elección popular, porque las reglas que han puesto los congresos locales que han regulado, pues tiene que ver con alternancia, pero hay que poner primero un piso para ver cómo después va a operar la alternancia. Y logramos 4, y como les dije hace ratito, 4 gubernaturas nuevas. ¿Qué hizo el Instituto de Sinaloa? Y esto es importante, porque no todos los institutos toman las mismas acciones afirmativas, porque son diferentes realidades. Esa es una de las relevancias, de las importancias, que es que existan los institutos electorales en cada una de las entidades federativas. Aplican todo al contexto de su estado, ¿no? Porque yo estoy de acuerdo, hay leyes locales, pero también tenemos los paraguas, que son los convenios, los tratados internacionales, las opiniones consultivas que nos sirven a nosotros mucho de base, pero también hay recomendaciones que debemos de tomar, y cada estado lo va a particularizar y lo va a tomar de acuerdo con el enfoque que requiere la participación política o las reglas en su estado. No podemos generalizar estas reglas porque no somos homogéneos, porque la participación política, porque las legislaciones, porque todo es diferente y particularizado en cada uno de los estados. Pero fíjense cómo pues lo que ha funcionado en otras autoridades también funciona en los estados. El encabezamiento por una fórmula integrada por el género femenino, que es una de las reglas que se puso. Yo recuerdo a principios de los 2000, era impensable que una autoridad electoral pudiera decirles a los partidos políticos con qué género encabezar sus listas. Y yo llegué a escuchar expresiones, ¿cómo? Esa es la parte que les corresponde a los partidos políticos. Pues, ¿cómo? Ya lo hicimos y funcionó y nos ayudó a tener unas integraciones paritarias de los congresos. También allá en Sinaloa, en la conformación de las planillas de candidaturas a integrantes de los ayuntamientos, y ojo aquí con los ayuntamientos, sigue siendo uno de nuestros grandes retos, los ayuntamientos. Aquí los partidos políticos, y volteamos a ver las formas de alianzas, de coaliciones o de candidaturas comunes,
Eso es algo particular que hacen los estados, por ejemplo, porque en federal sí hay coaliciones, pero no hay candidaturas comunes. Entonces, aquí la regla que pone en la forma de participación dice, no podrán postular menos del 50% a presidencias municipales, sindicaturas en procuración y regidurías a personas del mismo género. Aquí cobra relevancia mucho esa jurisprudencia de la paridad horizontal. Recuerden ustedes que cuando empezamos el tema de las presidencias municipales, siempre ha sido los cargos de decisión en gobierno, ¿cómo les podríamos llamar? Los de la toma de decisión, en este caso presidencias municipales, siempre se pelean mucho en los tribunales, ¿no? Entonces, aquí esta norma, esta jurisprudencia se aplica de paridad horizontal en los ayuntamientos y también la vertical, va para los cargos en completo, ¿no? Porque muchas veces decían, uy, no, en presidencias municipales no, hay que empezar desde las regidurías. No, no, no. Cargo de elección popular implica presidencias, implica sindicaturas, implica regidurías, porque son cargos de elección popular. Entonces, todo esto lo fuimos, se van impugnando ante los tribunales y hemos ganado espacios de decisión para que puedan prevalecer. También allá en Sinaloa, adicional a esta regla, los partidos políticos en cualquier forma de participación deberían postular al menos 2 candidatas mujeres a la presidencia municipal y determinan ciertos ayuntamientos. ¿Por qué? Porque aquí lo que tratan de ver, y estos ayuntamientos son sus datos del estado de Sinaloa, pues es para evitar esos sesgos de género que muchas veces están presentes respecto de la posición o los ayuntamientos que ocupan las mujeres, ¿no? A veces quieren cumplir con la cuota, pero quizá a veces ven los municipios más chiquitos. Y ahí retomo, fíjense, las luchas de las mujeres en Tlaxcala que decían, es que es un estado chiquito, no vamos a generar tanto daño, ¿no? Entonces, se sigue reproduciendo desde esos entonces estos esquemas patriarcales. Y el reajuste de género, que es un tema que también ganamos en tribunales. Fíjense que cuando nosotros, con las condiciones de candidaturas paritarias, no se logra la integración paritaria del Congreso, siempre lo que empezamos a ver es que era necesario hacer un ajuste en la asignación de RP. Eso en el 2020, acá en el INE, si no me recuerdo, nos quedamos en minoría la consejera Carla y yo, y se fue a tribunales. Evidentemente el acuerdo, y ya, a nosotros nos decían, pues es que ya está paritario, porque quedaron 248 mujeres. ¿Qué más quieren? Pues 2 ya no, entonces hay que correr la lista normal. Y nosotros decíamos, pues es que son 500, entonces les tocan 250, piso mínimo, no máximo, y de ahí lo que quieran, ¿no? Pero nos quedamos en minoritario, lo impugnaron, fue impugnado y la sala confirma el ajuste de género en RP. No fue la primera vez. Estas impugnaciones ya venían desde el proceso electoral, que yo me recuerde, desde el 2015, porque en algunos estados de la República incluso las leyes permitían dar este ajuste de género y se fue generando la jurisprudencia a decir, y sobre todo cuando ya empezó la paridad, a decir, es que la paridad no solo es para las contiendas, la paridad es para la efectiva ocupación de los cargos de elección popular. Pues en este recorrido, fíjense, este ejercicio lo hice hace rato con Baja California, que también tomó sus propias medidas afirmativas y nosotros hemos tenido buenos resultados. Yo creo que como autoridades electorales nos debemos de sentir satisfechas de que al menos en integración hoy podemos dar resultados de frente a las mujeres óptimos en la integración paritaria de los congresos, de los ayuntamientos. Todavía tenemos ahí ciertos retos,
pero también de las gubernaturas. Y acompañamos estas acciones afirmativas con, desde el INE hay decisiones, uno que tiene que ver con la reforma a la Constitución para, empezó, acuérdense, desde las organizaciones de la sociedad civil, un reclamo de que los agresores no fueran a los cargos de elección popular y terminó en una reforma a la Constitución. Hoy le decimos medida 8 de 8. Con esta reforma, hay supuestos normativos en los que las personas pues, que fueron ya sentenciadas por delitos, por violencia, hay un catálogo, no cumplen el requisito de elegibilidad para ocupar un cargo de elección popular, y dentro de eso también están los deudores alimentarios. Entonces, esta fue una aplicación, una revisión, que todavía ahí vamos a tener muchos retos de metodología de revisión, y también volteamos a ver al acceso de las mujeres candidatas a las prerrogativas de radio y televisión y a las prerrogativas de financiamiento público. Todavía tenemos pendientes, porque a pesar de que el INE dijo 50% para candidaturas de mujeres, 50% de recursos tomando en cuenta condiciones específicas para ayuntamientos, alcaldías, diputaciones locales, para las diputaciones federales, pues todavía en este proceso electoral terminando, hay mujeres que nos han dicho: a mí no me dieron recursos para ser candidata. Parte de los pendientes que tenemos es revisar qué pasó ahí, porque todas las candidaturas tienen una fiscalización y se supone que usaron recursos. Hay que ser muy minuciosos en el análisis. Y a su vez, porque tenemos un grave problema, a medida que hemos avanzado en la paridad, la violencia ha sido una sombra permanente de lesión de los derechos de las mujeres, del ejercicio de sus derechos. Tuvimos una prueba piloto para el acompañamiento de mujeres víctimas. Esta prueba piloto nos va a dar elementos para ver qué necesitamos hacer. Pero déjenme decirles que en diferentes estados de la República, algunos soples ya cuentan con defensorías y algunos tribunales también. Y en el Tribunal Electoral hay una defensoría también para mujeres. Entonces, como que estos tres rubros, que son los que acompañan todas las acciones que hemos tomado desde lo federal y desde lo local, son temas que nos tocan analizarlos ahora. Ya tenemos datos para ver cómo los vamos a mejorar y poder atender las graves problemáticas que tenemos. ¿Qué resultados dimos? Una presidenta con A, y eso es importantísimo. Qué bueno que también la titular del Ejecutivo, la doctora Claudia, ya lo dijo públicamente, porque todavía había servidores públicos de alto nivel que decían la presidenta. Y me parece bien que lo haya recalcado: presidenta con A, diputadas con A, la mitad, senadoras con A, la mitad, y en el ámbito local también en Sinaloa, ustedes pues dieron buenos resultados, 21 diputadas de las 40 con A. En municipios, ahí tenemos nuestro pendiente, sigo repitiéndolo porque lo vamos a manejar. 7 presidentas municipales de 20, 15 síndicas de los 20 ayuntamientos, 92 regidoras de 165, que hay en total en los 20 ayuntamientos. ¿Cuál es nuestro foco de atención ahora? Las presidencias municipales, para poder trabajar esquemas que nos permitan liberar esta barrera que tenemos en la ocupación de las presidencias municipales, pero también, y ojo aquí, tenemos que acompañar este reto de cómo vamos a atender la violencia política contra las mujeres por razón de género. Porque ahí en los municipios es donde tenemos también los retos y los desafíos más fuertes. ¿Qué pasó?
con la participación de las mujeres y algunas acciones que nosotros tomábamos para poder quitar sesgos de participación y que coloquen a las mujeres candidatas en lugares con menores posibilidades por partidos políticos. Desde mi punto de vista hubo un retroceso, porque nosotros hemos peleado, mira, tú puedes poner todas las mujeres que quieras, pero no puedes compensarme 3 mujeres en baja para quitarme a una mujer de alta, de un bloque de competitividad de alta. Porque en los de alta tienes posibilidades de ganar. Yo no quiero que estén todas las mujeres compitiendo en esto, sí, lo que quiero es que compitan con posibilidades también propias del partido de obtener el triunfo. Entonces, en este asunto creo yo que tuvimos una visión de retroceso porque se permitió como ajuste cuando desde mi punto de vista creo que debemos de ser muy claros. Si quieres poner más mujeres, adelante, pero los mínimos que debes de cumplir en los bloques de competitividad es para que haya mayor posibilidad de que se materialice el cargo de elección popular de una mujer. Y la eficacia de de la medida 8 de 8, porque miren, esta medida por sí es estricta a la luz del debido proceso. Exige que una persona que ya fue sentenciada, que ya no puede cambiar su situación jurídica, pues ya no incumpla con un requisito de elegibilidad. Pero en esta sentencia eliminaron las sentencias administrativas donde ya firmemente se había dicho que sí era una persona que había incurrido en violencia política contra las mujeres por razón de género. Entonces, lo que desde mi punto de vista, si es una sentencia firme, si hay violencia de por medio, pues ya debería de incumplir con el requisito, porque ese requisito se arrojó con que ningún violentador al poder. Y entonces, si nosotros estamos permitiendo, bueno, solo que sea delito, pues entonces, ¿dónde queda toda esta actividad de los ilícitos administrativos, que fue un gran logro en 2020 para reconocer la violencia política contra las mujeres por razón de género, tanto desde lo penal como de lo administrativo, creo yo? Entonces, pero hay que analizarlo, hay que buscar alternativas para poder generar mejores condiciones. Y me parece que ya para no aburrirlos, pues yo creo que los derechos político-electorales van más allá de votar, y aquí continué con una frase que ya no estoy utilizando, que lo estoy cambiando, y según yo lo había cambiado, de ser votadas, porque ahora el 17 me dijeron, no, Clau, porque eso se puede intervenir como votadas, como para afuera. Entonces, lo voy a volver a corregir, según yo lo había corregido anoche, pero no es ser elegibles y ser electas. Los derechos políticos van más allá que eso, porque es votar, ser elegibles, ser electas, participar en todos los asuntos políticos de nuestro país, tener la posibilidad de participar en todos los cargos no solo de elección popular, los cargos públicos. Hay que revisar la Convención sobre los Derechos Políticos de las Mujeres, es mucho más amplia, ¿no? Entonces, tenemos que ir a los derechos de afiliación, y aquí tocamos con los partidos políticos y las deudas que tenemos respecto de su organización interna de frente a los derechos de las mujeres, ¿no? Y las sanciones que en su caso se deben de aplicar. En el caso también la asociación, a cualquier tipo de asociación, que las mujeres puedan postular para el ejercicio de todos sus derechos. En Sinaloa creo que para alcanzar la paridad de los ayuntamientos, sí, ahí hay un pendiente. Hay que impulsar otras acciones. Veamos y revisemos la alternancia de género, veamos y revisemos el encabezamiento de los ayuntamientos para que sean con mujeres. Exploremos más qué es lo que hemos tomado, qué es lo que no ha logrado que alcancemos ese 50% en las contiendas, pero en el ejercicio de acceso al cargo.
Y a lo mejor por ahí vamos a encontrar que la propia violencia es uno de los factores que inhibe muchas posibilidades, ¿no? Porque sobre todo en el Estado, pues hay que analizar mucho los esquemas de violencia en general que se tienen para poder traducirlos en acciones de acompañamiento desde el inicio de las pretensiones, de las mujeres cuando quieren ser candidatas, para dar esa certeza de seguridad. Y no solo la certeza de seguridad, sino el acompañamiento de seguridad para pedir una candidatura, pero también para ejercer una campaña en ambientes tan violentos como los que ahora estamos viviendo en el Estado. Y evidentemente nosotros tenemos que seguir trabajando para prevenir la violencia digital. Es una de las cosas que a las mujeres las ha inhibido para poder participar en los cargos públicos, porque afecta de manera muy severa también su vida. Y la afecta sobre todo a mujeres que son madres, mujeres políticas que son madres, porque las redes sociales es el ambiente donde se desenvuelven sus hijas y sus hijos también. Entonces, para ellas hay que lograr este acompañamiento previo. Creo que estamos en muy buen momento de entrar en relación con las autoridades de seguridad para ver esquemas de protección previa, de acompañamiento previo, de seguridad en todos los sentidos, y que las mujeres se sientan más seguras de poder levantar la mano acompañadas y sin esa sombra tan pesada, sin ese hecho real que está afectando la vida de las mujeres, como es la violencia en todas sus dimensiones y en todos sus tipos. Hay que fortalecer el derecho de asociación de las mujeres al interior de los partidos también, porque ahí hay grandes pendientes que se traducen en no ejercicio de candidaturas al momento de querer levantar la mano para participar en ellos. Pues estas son las reflexiones, los análisis que quería compartir con ustedes, y por supuesto quedo abierta al diálogo. Discúlpenme que me excedí tanto, pero hay tanto que decir que luego el tiempo le pasa muy rápido. Muchísimas gracias, quedo atenta. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Claudia Zavala. Fíjese que ahorita en el chat pusimos que cualquier intervención o cualquier pregunta que quisieran hacer la hicieran por ese conducto para ser portavoz de ellas. Y hay dos inquietudes, consejera Zavala, que me permito leerle, además de saludar y agradecer esta conferencia. Nos preguntan de los 20,000 y más cargos que estuvieron en juego en este proceso electoral 2024, ¿cuántas mujeres ganaron elecciones? Y también preguntan qué resultados arrojó el monitoreo de medios del INE que debía garantizar la igualdad mediática en campañas. No sé si me esté pasando alguna otra, pero el equipo y su servidora solo advertimos estas dos. Hay diversas felicitaciones y presencia de las personas que nos acompañan, pero preguntas son solo estas dos, consejera. Gracias, gracias. ¿Quién sabe qué le pasó a mi mouse? Ya se cansó. A ver, fíjense que de los 20,000 y más cargos, yo lo que les puedo, no los he contado puntualmente porque tendría que ir a cada estado, porque esos 20,000 y más cargos es ayuntamientos, hay incluso autoridades de cuarto nivel, que son algunas agencias municipales. Hay que contar a las mujeres, pero lo que sí tengo plena seguridad es que todos los congresos fueron paritarios, algunos con un mayor número de mujeres. Son varios los que hay algún número de mujeres. Por supuesto, en la Cámara de Diputados, la Cámara de Diputados, Diputadas, senadurías, paridad, tenemos la paridad, 250 y 64 mujeres en las cámaras, tenemos la paridad, tenemos la presidencia de la República, tenemos una
presidenta, y en todos los congresos, eso sí, se los puedo afirmar, tenemos resultados paritarios y algunos con mayor número de mujeres. ¿Dónde está nuestro reto? En los ayuntamientos. Ahí sí hay que sentarnos, y siempre les he dicho, ahorita que estoy yo coordinando los trabajos de género, nos tenemos que sentar todas las personas que estamos coordinando estos trabajos con los datos para poder identificar qué es lo que nos está faltando o las buenas prácticas de otros que ya lo alcanzaron, ¿no? Claro, en el contexto particular de cada estado. Entonces, ese es un pendiente que tenemos ahí en presidencias municipales, sí tenemos todavía pendientes. Yo digo que un pendiente bastante amplio, ¿no? Bastante amplio que nos invita a poder trabajar, porque lo cierto es que las consejeras también han realizado acciones, medidas afirmativas para poder alcanzar un mayor número y no lo hemos concretado. Consejeras y consejeros, porque son actos que se acuerdan en el Consejo General y que muchas veces, a pesar de las tensiones que hay de los partidos políticos, porque siempre que aplicamos algo hay reclamos, pues el arropo de los consejos generales y la visión que tienen los tribunales electorales con enfoque de género es lo que nos ha permitido avanzar. Así que con estas dos certezas. Resultado de monitoreo. Yo creo que tenemos una metodología que les ha permitido a los partidos políticos definir sus estrategias de difusión para dar cobertura a las campañas. Hace rato me decían, pues es que casi todo se fue para la campaña presidencial. Hay que revisar nuestras metodologías, porque hay algo cierto. El derecho de los partidos políticos para ver cómo va a ser la difusión y qué peso le va a dar a cada candidatura, es un derecho, y también el contenido es un derecho. ¿Qué hemos logrado? Lo que hemos logrado ahora es por lo menos que en el uso de la prerrogativa de radio y televisión ya se sepa que hay candidatas, ¿no? Eso es lo que nos refleja el monitoreo, nos da esos resultados, pero a partir de una metodología. Acuérdense que todos estos análisis se hacen con una metodología previamente planteada. Las intervenciones que hemos estado teniendo de mujeres políticas en este tipo de reuniones, a mí en lo personal me han alertado que hay que pasar a revisar la metodología para ver el peso de las candidaturas en radio y televisión, de las locales, en gubernaturas, en diputaciones, en ayuntamientos, y ver si se puede incidir en algunas de esas variables. Hay que revisarla, porque por lo menos ahora ya sabemos que sí saben que hay candidatas con A y candidatos en las contiendas. Pero creo que ese es un tema que vamos a tener que revisar, y no solo en radio y televisión. Fíjense que también tenemos que pasar a revisar las redes. Ya empezamos desde el INE, también ya hay datos de cuál es el trato, cómo se posiciona las candidaturas de las mujeres, pero como todo, empezamos a hacer los análisis y después podemos ver en qué modificamos. Y lo único que sí les voy a decir es, toda esta información es pública, es de ustedes, de la ciudadanía en general, de las instituciones, de todo, porque si algo hemos tenido las autoridades electorales es el acompañamiento de expertas que están en organizaciones de la sociedad civil. Y esas expertas son las que nos dicen, ojo con esto, y tú dices, y entonces ya retomas. Esa sinergia no la debemos de perder. Y esa sinergia es la que tenemos que ahorita retomar para poder hacer los análisis de las metodologías a la luz de los datos que tenemos. Y creo que ese es otro de nuestros pendientes que tenemos ahora, quienes coordinamos estos trabajos desde las comisiones de igualdad y no discriminación. Gracias. Al contrario, consejera, muchas gracias por esta última aportación. Y sin duda tenemos todavía bastante trabajo por hacer. Mis colegas, las consejeras Judith López y Marisol Quevedo, la verdad es que nuestras
reuniones de comisión nunca terminan, la verdad no podemos programarlas porque hay temas y temas que van saliendo, pero sobre todo, bien dice usted, hay que diseñar estrategias para una comunicación eficaz y para posicionar a las mujeres como oferta política real para ocupar los cargos de elección popular. Pero sobre todo, erradicando la violencia, que creo que este ha sido el flagelo, no solo para mujeres, hay que decirlo, también para hombres en el proceso electoral, así que es una tarea de todas y todos que tenemos que involucrar a diferentes instancias, pero como menciona usted, la voz de la participación de la sociedad civil es indispensable para lograr un buen desarrollo de estos trabajos. Yo, a nombre de la comisión, no me queda más que agradecer esta amplia conferencia y, bueno, cedo los uso otra vez del micrófono a la maestra de ceremonias. Muchas gracias, Elsa, y muchas gracias, consejera Zavala, por su aportación. Muchas gracias, consejera. Y pues siguiendo con el programa, solicitamos a la licenciada Judith Gabriela López del Rincón, consejera integrante de la Comisión de Igualdad de Género y Derechos Humanos, nos haga el favor de entregar virtualmente un merecido reconocimiento a la maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez por su participación en este evento. Muchas gracias, Elsa. Pues pediría por favor al equipo de comunicación que proyecte el reconocimiento. Nos hubiera encantado pues tenerla por acá en vivo, maestra, pero las circunstancias ahorita ameritan que sea así. Y sin duda, como decía la consejera Isela, los desafíos que nos presenta en materia de igualdad nos deja tareas pendientes a los soples, que cuando implementamos acciones afirmativas, sin duda decimos, bueno, ya nos estamos acercando, ¿no? Ya lo estamos logrando, pero ahorita que nos plasma lo de los ayuntamientos nos damos cuenta que siempre esta materia tiene algo que hacer, ¿no? Algo que aportar, algo en que avanzar, y agradecemos mucho los desafíos que nos deja aquí pendientes, este contexto histórico que nos presenta y los avances que se han logrado. Y pues ya sin más preámbulo, le leo el reconocimiento. Con motivo de la conmemoración del 71 aniversario del reconocimiento del voto de la mujer en México, el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa otorga el presente reconocimiento a la maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez, consejera electoral del Instituto Nacional Electoral, por impartir la conferencia Más mujeres en más cargos, retos y perspectivas de la participación política de las mujeres en el proceso electoral 2023-2024. Viene firmado por el consejero presidente Arturo Fajardo Mejía y por el secretario ejecutivo, el maestro Guadalupe Huicho Rojas. Estoy segura que se lo harán llegar a la brevedad, a como sea posible, y agradecemos mucho el espacio y el tiempo que nos brindó el día de hoy. Yo sí pediría un abrazo, un aplauso virtual de todos los que estamos presentes. Y gracias, maestra Claudia. Muchas gracias, consejera. Gracias Zavala, a un ustedes, gusto tremendo. Gracias por incorporarme, por incorporar al personal del INE. Muchas gracias a todos porque me regalaron este tiempo, a todas y todos, y seguro pues vamos a tener mucho trabajo, porque si bien ustedes todavía no terminan proceso electoral, terminando este ya es muy próximo el que viene, entonces tenemos mucho trabajo por hacer. Gracias. Así es. Un abrazo fuerte. Buenas tardes, ya pasaron ustedes allá tarde. Buenas tardes, ahora sí. Muchas gracias a todos y a todas. Un saludo. Muchas gracias.